Hola, bienvenidos a Motor en V. Hoy comenzamos enseñándoles cómo es este Mazda 3, un coche del segmento compacto de 4 con 46 metros de longitud y dotado en este caso de un motor diésel de 1.6 litros, 115 caballos y una caja de cambios manual de 6 velocidades. Es un coche que se caracteriza por sus correctos acabados y también por su avanzado diseño. Eso sí, tiene ante sí el difícil reto de rivalizar con los mejores modelos europeos de este segmento. Pero antes de conducir este Mazda 3 queremos irnos al circuito da Madalena en el municipio pontevedrés de Forcarei. Allí se disputó la primera prueba del Campeonato Gallego de Velocidad para scooters y motos clásicas. El Campeonato Gallego de Velocidad en categoría de pequeñas y clásicas comenzó en el circuito de Forcarei en un día en el que las nubes no pasaron de amenaza y brilló el sol, para coger unos boxes con más de 50 pilotos divididos en 4 categorías. El ambiente en Forcarei fue magnífico. Algunos quisieron imitar a los indignados del 15M y acamparon en pleno circuito. Otros juntaban las mecánicas clásicas con las modernas tecnologías. Por allí andaba también una MV Augusta, aunque no se vio allá como Agostini, mientras a otros se les atragantaba el bocata y las Vespas esperaban su turno para convertirse de patitos feos en cisnes de la velocidad. Comenzaba el día con las motos más rápidas en pista, que eran los scooters modernos de F70, capaces de rodar en 53 segundos en vuelta rápida a Madalena. En la primera manga ya saltaron a la palestra los favoritos, dos ilustres veteranos, David Bada y David Soage, que no encontraron a ningún Goliat más fuerte sobre la pista. La primera en la frente se la llevó Jesús González en esta caída y pronto le imitó el lorenzano Carlos Paiva, que iba tercero. David Bada tomaba unos metros de ventaja y David Soage le seguía pero de lejos, y qué curioso que ninguno llevaba una Honda. Así transcurría la manga con el pacto de no agresión entre los Davides y un Pablo López que se instalaba cómodamente tercero hasta la bandera de cuadros, pero con Fernando Otero casi a rueda. En la segunda manga no cambiaba el guión. Los Davides se distanciaban de nuevo en el mismo orden, pero aquí ya se vio una intensa pelea por el tercer puesto del podium, en la que estaban Héctor Alvariñas, Héctor Rozas y Pablo López. Eso hasta que Alvariñas se iba al suelo y Rozas remontaba hasta el tercero, donde ya no le inquietaría a nadie. Espectaculares y muy rápidas, las scooters de 70 solo necesitan más motos en parrilla para convertirse en la categoría reina de este campeonato. Las dos mangas han sido buenas, he hecho 2 primeros y muy contento por el trabajo de mis mecánicos, y estoy contento también por mi pilotaje, y bueno, esperemos a la siguiente carrera. Esta ha sido la primera y espero estar adelante también, ¿no? Porque a continuación saltaban a pista las motos de Mini GP, solo 4 unidades pilotadas por pilotos juveniles, algunos de ellos llegados de otras especialidades como el motocross. Las Mini GP, a pesar de su silueta de gran premio, van un par de segundos más lentas que las F70. Pero aún así, en la primera manga vimos una carrera emocionante entre Yago Martínez y Pablo Soto, que el día anterior se habían medido en Ames en el Supercross. Así que los dos ya conocidos alternaron en las primeras plazas. Primero Yago, pero ya en la cuarta vuelta Pablo Soto se puso en cabeza, marcando vuelta rápida y ganando la carrera con Yago a su rebufo.
la segunda manga, Yago Martínez tuvo un problema en la salida y se quedó rezagado, por lo que tardó hasta 7 vueltas en adelantar a Caetano Horta, mientras Pablo Soto tenía esta vez una carrera más tranquila, ganando con margen y convirtiéndose en el nuevo líder de la categoría. Los entrenamientos los hice bastante bien, hice segundo detrás de Yago. Después en las mangas, en la primera yo y Yago tuvimos un pique muy chulo. Él empezó delante mío, después lo adelanté, me adelantó, lo volví a adelantar y la primera manga me gustó mucho porque tuvimos mucha rivalidad y en la segunda manga pues nada, y ya salí tercero. Después me puse primero y a Yago le empezó a fallar la moto y ya fui bastante más tranquilo. Tras los modernos motores de 70, tocó el turno a las clásicas, Vespas por un lado y motos por otro. Las Vespas consiguieron reunir este año un plantel de 23 motos en la pista, debido sin duda a que es una clase popular y a que las motos no tienen preparación, son baratas y sus cortas prestaciones tampoco exigen demasiada técnica por parte de los pilotos. De hecho, en el corto trazado de Madalena de 1300 metros de cuerda, ruedan 10 segundos por vuelta más lenta que los scooters modernos. Pero los pilotos ponen mucho pundonor, y así en la primera manga pudimos ver una gran arrancada de Felipe Viso, el ganador de la pasada edición, que se puso delante desde la primera vuelta hasta la bandera cuadros, marcando de paso vuelta rápida. La lucha más interesante estuvo en las restantes plazas del podium, con San Román, Miki Méndez, Roberto Santos y Antonio Trigo como protagonistas, ya que Antonio Estevez, otro de los que tenían que ser de esta partida, se cayó en la primera vuelta cuando lideraba el pelotón y tuvo que remontar durante el resto de la manga hasta llegar a la quinta posición. Al final, victoria para Viso con Miki Méndez y Antonio Trigo por detrás. En la segunda manga, Felipe Viso tuvo más problemas para repetir la victoria. En la salida se colocó en cabeza, mientras por detrás se peleaban Roberto Santos, Miki Méndez y Antonio Estevez. Todo parecía igual, pero vuelta a vuelta, Miki se acercó al líder hasta que en la 15 se puso en cabeza, con Viso a su rueda. Durante 3 vueltas, ambos pilotos se mantuvieron las posiciones, pero en la última, Viso intentó un interior y su rueda trasera resbaló yéndose al suelo y llevándose con él a su rival. Ambos pilotos se incorporaron rápidamente y consiguieron poner en marcha sus motos, pero la de Viso lo hizo antes y así entró vencedor, mientras Miki veía cómo también le rebasaba su compañero Antonio Estevez, acabando tercero. Antonio Trigo consiguió el cuarto puesto de nuevo. La verdad que estoy muy contento porque en Resistencia, que fue el sábado pasado, tuvimos mala suerte, en la curva más rápida me salí y con lo cual no acabé. Y hoy, bueno, en las 2 mangas he podido ganar, ¿no? Además hay 24 motos corriendo y es una categoría muy disputada. Se ha rodado en tiempos de récord, con unas medias muy altas, lo cual significa que, bueno, que hoy en día si la moto falla un poco o el piloto falla, no puedes estar delante. Y para cerrar la matinal de velocidad en A Madalena, saltaron a pista las motos clásicas, con mayoría de mecánicas sesenteras de 2 tiempos, de las marcas como Bultaco, Montesa y Osa, y también algunas italianas de 4 tiempos como Ducati y MV. Juan Carlos Moldes y Adrián Hermida fueron los más rápidos en entrenos, bajando del minuto con facilidad, y así partían como favoritos, condición que acreditaron desde el principio. Hermida salió primero con la Osa, pero en la cuarta vuelta Moldes le pasó sobre la Montesa Impala para imponerse en cabeza hasta el final. Por detrás, José Luis Piñeiro firmó un tercer puesto con la Montesa de Anca.
En la segunda manga, tubarros y megáfonos volvieron a entonar su melodía sobre el circuito da Madalena. Esta vez, la verdiblanca Osa de Hermida, que nos recordaba los inicios del malogrado piloto lucense López Mella, no dio opción y dominó la manga de principio a fin, a pesar de que la vuelta rápida la marcase Moldes, pero un despiste del de Montesa en la novena vuelta le alejó del triunfo, aunque pudo conservar su segunda posición de los ataques de José Luis Piñeiro. Fue una manga más tranquila, sin apenas adelantamientos. La verdad que la carrera ha sido muy interesante, estuvimos ahí muy disputada con Jorge y tal, y la verdad que bueno, también es una pena que Santiago pues tuvo problemas también en la primera manga y estropeó el cambio y tal, entonces aún así fue muy disputado con el segundo clasificado y bueno, pues nos vemos aquí dentro de 3 semanas y todo muy bien. ¿Sí? Así finalizó este primer meeting de velocidad para motos pequeñas y clásicas, pruebas emocionantes y competidas, a la vez que asequibles, ideales para iniciarse en velocidad. La próxima prueba será el 26 de junio en el mismo escenario. Efectivamente, el Mazda 3 es rival en el competido segmento de los compactos, donde reinan coches como el Volkswagen Golf, el Opel Astra, el Ford Focus, el Renault Megane, el Seat León o el Citroën C4. Frente a ellos, Mazda ofrece un coche amplio para sus 5 plazas, con un maletero de 340 litros, pero sobre todo con una silueta armoniosa, dinámica, con un frontal que tiene mucha fuerza gracias a esa característica parrilla de 5 puntas. Lo cierto es que Mazda ha cuidado mucho las formas aerodinámicas de sus modelos y aquí logra un coeficiente de solo 0,30, entre los mejores de su categoría. También nos gustó el interior, diferente a la mayoría de modelos japoneses que son muy impersonales. En este Mazda, además, los materiales rezuman cierto nivel de calidad. Resulta curioso cómo han resuelto con una pequeña pantalla multifuncional de 4 pulgadas la ubicación del navegador y al mismo tiempo el display de datos del coche. Este sistema, así como el Bluetooth de teléfono y la radio, se manejan desde el volante. La consola central también resulta práctica, con múltiples huecos para objetos, y el puesto de conducción es muy ergonómico. Y el conductor se siente a gusto enseguida cuando se pone al volante. Mazda ha sabido también diferenciarse de otras marcas japonesas haciendo coches que gozan de cierto dinamismo. Sin llegar a la altura de otros modelos europeos, tiene alma al pisar sobre el asfalto, aunque, lógicamente, esta versión no sea la más prestacional del Mazda 3. Bueno, pues ya vamos al volante del Mazda 3. Como decimos, llevamos una motorización de 115 caballos con un motor de 1.6 litros diésel, 186 km por hora de velocidad máxima, una aceleración de 0 a 100 en 11 segundos y también bajas emisiones de CO2. Es un coche, eso sí, profusamente acabado en su interior, como decimos, bien resuelto, con mucha información y mucha facilidad de manejo en todos sus mandos, sobre todo de navegación, de pantallas, de telefonía, de audio.
en ese sentido está muy bien resuelto, y es más para una persona que quiera viajar confortablemente que para otra que prefiera las prestaciones y las sensaciones dinámicas. Este motor está dotado desde el año pasado de un nuevo turbocompresor de geometría variable y de una nueva inyección. Con ellos ha conseguido elevar de 109 a 115 caballos su potencia y reducir consumos y emisiones, que ahora son de 117 gramos de CO2 por kilómetro, gracias también a un filtro de partículas exento de mantenimiento que va incorporado a su escape. A nivel dinámico cuenta con ayudas como el control de estabilidad y tracción, y también ayuda a la frenada. Y ya en aspectos de seguridad y confort, tampoco le faltan los airbags delanteros y laterales de cortina, los faros de xenón adaptativos que son opcionales, el sistema de aviso de cambio de carril y el de presión de neumáticos, y los sensores de aparcamiento. Esta versión 1.6 CRTD está disponible desde 21.000 euros de precio. Los investigadores de seguridad vial de Volvo trabajan ahora en el desarrollo de un sistema de alerta que detecta animales salvajes y además frena al vehículo en caso de que el conductor no reaccione a tiempo. El estudio de accidentalidad con animales se realizó en Suecia, de donde es originaria Volvo, y donde se registran cada año 40.000 accidentes con animales. Galicia no es ajena tampoco a esta problemática, y cada año es más alto el número de accidentes debido al paso de ganado salvaje, principalmente vacas y caballos, por las carreteras. En estos momentos, los investigadores están enseñando al sistema a diferenciar entre los distintos tipos de animales salvajes, desde diferentes ángulos y en diferentes situaciones delante del coche, y cómo reaccionan en dichas situaciones. Aquí, en el parque zoológico, el trabajo se centra en recoger la información relacionada con forma, tamaño y movimiento. La tecnología utilizada está basada en una avanzada colaboración de técnicas que utilizan cámara y radar, que Volvo ya había utilizado previamente en sus sistemas de prevención de accidentes con peatones. El objetivo es que pueda detectar y avisar sobre la presencia de animales salvajes en la carretera, y se trabaja con la tecnología de iluminación con infrarrojos. Los vehículos experimentales de Volvo tienen ante sí un gran número de pruebas pendientes antes de que esta tecnología esté totalmente desarrollada, pero aún así se anticiparán siendo los pioneros en desarrollar un sistema de aviso de presencia de animales totalmente funcional en un par de años. Un sistema que será capaz de evitar colisiones con alces, ciervos o renos. Esta tecnología será compatible y común a la ya desarrollada de detección nocturna de peatones. En las montañas del Montseny, parque natural situado a las afueras de Barcelona, tuvimos la oportunidad de probar la nueva Seat Alhambra con tracción integral. La inteligencia de su sistema de tracción nos permitirá disfrutar de este monovolumen de 7 plazas, sea cual sea la climatología o el estado de las carreteras. La incorporación de este nuevo sistema no resta espacio ni al habitáculo ni al maletero, y su funcionamiento está totalmente automatizado. Su atractivo diseño, con pilotos y faros muy actuales, han logrado conquistar a más de 11.000 europeos desde que se lanzó al mercado en octubre del año pasado. Con un habitáculo amplio y luminoso, pudimos probar la nueva motorización de 115 caballos diésel. Un motor suave acoplado a una caja de cambios de 6 velocidades que tan solo consume 5,5 litros cada 100 kilómetros.
Nos sorprendió su estabilidad en trazados sinuosos como la subida o bajada al Montseny, en donde pudimos apurar al máximo las suspensiones y los frenos de un coche totalmente familiar.